Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy vamos a hablar sobre la novela Cuando no existe el mañana. Está escrita por Antonio Esteves Reyes, gran amigo mío, con el que en los últimos tiempos he compartido varias charlas sobre este libro y el libro que ya comentamos con anterioridad, Yo maté a Manolete. Y en este libro, en este primer libro que él escribió, es anterior a Yo maté a Manolete, nos trata un perfil o una situación que quizás los libros de historia o las novelas históricas no han abarcado. De siempre hemos hablado de la Alemania nazi, cómo comienza Hitler a ejercer el poder o cómo llega al poder, pero nunca lo hemos visto desde la perspectiva de una familia alemana, una sencilla familia alemana como en tantas otras, en toda su evolución durante todo este periodo. Hay que tener en cuenta una cosa. Alemania, con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, es la gran perjudicada de los resultados, de los acuerdos a los que se llegan cuando se firma el armisticio y existen las conversaciones de paz. Es un país hundido, es un país humillado, pero sobre todo es un país pobre. La economía está por los suelos, los países no son evidentemente nada benévolos con ellos, a pesar de no ser ellos los que quizás dieron los motivos para que comenzara la Primera Guerra Mundial, y a Alemania se le marcan una serie de pagos que tiene que realizar como compensación por esta Primera Guerra Mundial, que no solo merman el orgullo de los alemanes, sino también evidentemente su economía. Ese es el caldo de cultivo para que el partido nazi, para que se forme, para que Hitler promulgue su idea y tengan aceptación en el pueblo alemán. Pero ojo, no todo el pueblo alemán. No podemos confundir a Alemania con la Alemania nazi. Una cosa es el pueblo que sufre, también en gran parte de ese pueblo sufre las consecuencias del alzamiento de la subida al poder del nazismo, y que nunca lo hemos visto así. Siempre hemos pensado que Alemania en bloque apoyaba a Hitler, y eso no fue así. Aquí se nos presenta esta familia, totalmente ficticia, pero que va desarrollando su labor, desarrollando su cometido durante todo lo que es el proceso que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial, perdón, de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Esta familia, constituida por un padre que le salva la vista a Hitler precisamente en la Primera Guerra Mundial, le interviene, es médico oftalmólogo y le salva la vista, pues entabla amistad con Hitler, una amistad muy liviana, como todos los que se acercaban a Hitler no eran profundamente amigos de él, pero él estaba muy bien promovido por el partido nazi, muy bien situado dentro del partido nazi, con unas ideas completamente afines a las de Hitler, con una hija que es totalmente demócrata, que se dedica a escribir artículos con seudónimo para que no se tenga en cuenta quién es y se le pueda perseguir, incluso encarcelar o cosas peores, y con una familia que también choca en su morfología con lo que pensaba Hitler. Tiene un hijo con síndrome de Down y, como todos sabemos o vemos evolucionar en la obra, Hitler no quería nada más que arios perfectos. Todo esto se va desarrollando. El padre, que empieza a ver cómo se está tratando a la gente ya con el paso del tiempo durante el nazismo, cambia totalmente de idea. La hija se reafirma en la suya, e incluso contrae matrimonio con un extranjero que le aporta una idea nueva o de lo que era la realidad de Alemania, y durante toda la obra se va viendo el daño que el nazismo hizo en sus propios habitantes. Ellos fueron los primeros perjudicados con toda esta situación, con todas estas ideas totalmente totalitarias que se producen. Y quizás cuando leyamos este libro vamos a tener una idea muy diferente de lo que fue para Alemania toda esta situación de ciudadanos normales que sufrieron bastante más que el resto del mundo lo que fue el nazismo. De esta obra a mí me ha encantado,
De hecho, quizás corrobore lo que le dijo a Antonio Esteves, un amigo suyo. Oye, cuando he leído tu libro me ha gustado más que Los últimos días de Berlín, escritos por Paloma Sánchez Garnica, que fue finalista en el Premio Planeta. Evidentemente, el libro es un libro que merece la pena. La verdad es que, aunque es modesto en sus apreciaciones cuando habla conmigo, hay que reconocer que ha hecho una grandísima obra que yo os comento o he comentado y que creo que deberíais de leer. Actualmente está en todas las librerías y está muy en boga, muy en primera plana este tema y esta novela. Yo la recomiendo sin ningún tipo de cortapisa. Creo que os va a encantar. Se lee muy bien. Hasta el final no vais a ver lo que ocurre con esta familia y se convierte en una sorpresa cómo llega al final, cómo es su sufrimiento, cómo es el sufrimiento del pueblo alemán. Que no nos creamos que ellos pasaron de ser los super habitantes de Europa de un día a otro a ser lo peor de Europa y ser quizás los que más sufrieron la Segunda Guerra Mundial. En este libro os va a dar nota de todos esos temas, os va a tocar todos los problemas que tuvieron los alemanes, todo los delitos que se cometieron en esa época, y la verdad sea dicha, lo abarca Antonio muy bien documentada la historia, y os va a encantar. Por eso yo recomiendo, sin ningún tipo de cortapisa, Cuando no existe el mañana, de Antonio Esteves Reyes. Muchas gracias.